Listo, profe. Bueno, vamos a hablar de lo que es administración de líquidos parenterales, ¿sí? Factor goteo, equipos, los equipos que utilizamos, los tipos de líquido que vamos a infundir en este paciente, las precauciones que tenemos que ver y las complicaciones que pueden llegar a ocurrir si nosotros no vigilamos, ¿sí? Digamos, plan de hidratación parenteral, ¿no? Podés pasar a la próxima, Jessy. Bueno, dice acá que enfermería es el responsable dentro del equipo de salud, ¿sí? De la correcta preparación, instalación y administración, control de soluciones endovenosas, que forman parte del tratamiento diario de usuarios, ¿sí? De pacientes. Para que este cuidado sea humanizado, se aplique correctamente, se debe manejar cálculos sobre volúmenes, goteos, horarios, que muchas veces se hacen complicados porque deben usarse fórmulas matemáticas que nos permiten encontrar las cifras correctas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no es que vamos y pasamos algo por pasarlo, nosotros tenemos que saber qué medicación o qué líquido, qué solución endovenosa vamos a pasar, a qué volumen lo vamos a pasar, a qué goteo, ¿sí? En qué horario, ¿sí? Lo vamos a pasar. Y cuando acá dice fórmulas matemáticas, porque utilizamos fórmulas, utilizamos reglas, por ejemplo, si hacemos pediatría, utilizamos la regla de 3, ¿sí? Utilizamos... después se las voy a pasar por el grupo, una regla que es cuando vamos a utilizar el factor goteo, hay un triangulito que es goteo, tiempo y gotas, horarios. Así que bueno, después se los voy a pasar pero pasa que todo esto hay que repasarlo y hay que hacer un par de cuentas y bueno, cuesta un poco porque si no estamos todos juntos para poder hacerlo, es como que si le doy un ejercicio va a ser un poco engorroso, ¿no? Pásame a la filmina número 2, por favor, Jessy. Ahí. El objetivo, ustedes cuando le preguntan algo, usted acostumbre ser siempre a poder, agarrar y dar la definición. Si yo le pregunto, ¿qué es un plan de hidratación parenteral? Usted dígame la definición, ¿sí? Bueno, acá usted tiene que saber que el objetivo, que para que nosotros colocamos un plan de hidratación parenteral o colocamos líquidos adentro de este paciente, va a ser para restablecer o para conservar el equilibrio de líquidos o electrolitos. ¿Qué quiere decir esto? Que ese paciente puede estar deshidratado, le puede faltar electrolítico, como por ejemplo el potasio, el sodio, el magnesio. Entonces nosotros vamos a hacer esa reposición. ¿Y cómo la vamos a hacer? Introduciendo un catéter adentro de la vena de este paciente, colocando una guía y ahí podemos infundir, lo que nosotros consideramos necesario que necesite ese paciente, ¿no? También para administrar nutrición parenteral, como por ejemplo puede ser cuando una persona está con una pancreatitis, ¿sí? Hay líquidos parenterales que utilizamos, ¿sí? Y que esa persona no puede comer, no puede alimentarse con una nutrición enteral, entonces lo hacemos con una nutrición parenteral, ¿sí? Y también para crear para crear un medio. ¿Qué pasó? Bueno, entonces para crear un medio para administrar medicamentos endovenosos. O sea que nosotros, el objetivo ¿cuál va a ser? Sí, restablecer, conservar el equilibrio de líquidos y electrolitos y crear un medio, porque nosotros colocando un catete tenemos un medio para poder administrar una infusión endovenosa, ¿sí? Cualquier medicamento que nosotros querramos infundir, ¿sí? Pasamos a la siguiente.
Bueno, como yo le dije a usted, el objetivo era manejar la técnica y el conocimiento de la fórmula de cálculo goteo para administrar líquidos en forma precisa y exacta. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar porque después le voy a pasar la fórmula para que usted igualmente quiero que lo sepa a modo de información. Pasame a la próxima. Porque tiene que sacar cuenta para poder pasar este líquido, ¿sí? Esto se llama cálculo de goteo, ¿sí? Que es una técnica que se realiza para administrar al paciente una solución gota a gota a través de una vena por un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Usted va a encontrar en su hoja de enfermería pasar un PHP, que es plan de hidratación parenteral, por ejemplo, a 35 gotas por minuto, ¿sí? ¿Cómo yo llego a esa gota por minuto? Sí, sí, lo voy a contar en un minuto que caigan 35 gotas. Sí, pero hay una cuenta que se realiza para llegar a esa gota por minuto, porque si yo a usted le pregunto, usted tiene la gota por minuto que le va a pasar, pero si yo a usted le pregunto, ¿cuánto mililitro día le entra a ese paciente? ¿Sí? Pues yo tengo que hacer un balance. Yo tengo que saber sacar esa cuenta. Si a 35 gotas por minuto, en una hora, ¿cuánto le pasa? En 24 horas, ¿cuánto le está infundiendo a ese paciente? Y para eso hay reglas matemáticas, hay, sería, ¿cómo se dice esto? Regla de tres simples, ¿sí? Que la vimos en los secundarios, ¿no? Que muchas veces las dejamos ahí olvidada, pero bueno, ahora la vamos a retomar, ¿sí? Pasamos a la siguiente. El objetivo, bueno, habíamos dicho, sí, que administración de líquidos y medicamentos por vía parenteral. Y la fundamentación científica es un goteo con una velocidad insuficiente puede provocar un colapso circulatorio y cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ves? Que yo no puedo poner así, abrir el goteo porque lo abro y que caiga, por ejemplo, a chorro. No, no, no. Yo tengo que ponerlo en la gota que me especifica en la hoja de enfermería, porque, por ejemplo, si este paciente tiene una insuficiencia cardíaca, no puede tener tanto volumen, por eso tiene al goteo que tiene que tener. Entonces puedo provocar ¿sí? Un colapso circulatorio, o sea, un paro cardíaco, porque un goteo, dice, con una velocidad excesiva puede ocasionar una sobrecarga de líquido. Exactamente. Y más si yo, por ejemplo, trabajaría en pediatría, a los chicos no se le puede infundir porque le abro el goteo y que caiga. No, no, no. Eso tiene un número de gotas por minuto, que eso sí lo tiene en cuenta el médico, ¿sí? Y lo que considera el médico que sea necesario, ese es el volumen que le va a entrar a este paciente, ¿sí? O sea que no es cualquier volumen. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, acá está esta tabla de conversión, que bueno, la vamos a dejar porque no los quiero confundir con todo esto. Después yo voy a agarrar y voy a pasarle la fórmula y por ahí le puedo llegar a dar uno o dos ejercicios para que ustedes lo sepan, porque en realidad esto es mucho para practicarlo. Si esto es la medida de conversión de cómo convertimos, por ejemplo, acá dice, para convertir gramos a miligramos, porque por ejemplo, ustedes cuando vean el primer PowerPoint que tiene la presentación de la medicación, que viene en grajea, que viene en pomada, que viene en jarabe, va a ver, por ejemplo, que no sé si muchos conocen y muchos son mamá acá, que el ibuprofeno viene por ejemplo, 2%, ¿sí? Al 2%, ¿qué quiere decir? Que hay 2 gramos, ¿sí? En los 100 mililitros que trae el frasco, ¿sí? Y si yo este gramo lo tengo que pasar a miligramo, ¿sí? O sea que un gramo, acá le dice, un gramo es un miligramo, ¿sí? O sea que si yo tengo en este frasco de ibuprofeno que viene al 2%, viene 2% en 100 mililitros, que es la cantidad del frasco, estoy diciendo, si dijimos que un gramo tiene 1000 miligramos, estoy diciendo que 2 gramos, ¿sí? Vienen en 100 mililitros. Si yo lo quiero pasar a miligramos, va a tener 2000 miligramos en 100 mililitros. ¿Sí? Es para poder convertir una cosa que viene en gramo, ¿sí? Una medida que viene en gramo a miligramo. También lo puedo convertir, ¿sí? En litro a miligramos
mililitros, ¿sí? Porque yo también me estoy infundiendo una cantidad X de líquido y que también la puedo pasar a mililitros. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo un báster de solución fisiológica o solución destroza al 5%, cada báster viene de 500 mililitros, ¿sí? Si yo digo que tengo 2 báster o tengo, acá dice 1 litro, 1000 mililitros. Si yo tengo 2 báster, ¿sí? Que tienen sería 1 litro, ¿sí? Si te dije que tenía 500 mililitros, o sea, 1 litro es igual a 1000 mililitros. O sea, que si yo digo que estoy pasando 1 litro de solución fisiológica, estoy pasando 1 mililitro, 1000 mililitros de solución fisiológica. Eso no es tan difícil, porque es convertir nada más, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Creo que es la número 8. Entonces, nosotros vamos a decir, ¿sí? Esto lo vamos a tener en cuenta, vamos a decir que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, ¿sí? O sea que si yo cargo esa jeringa que tengo ahí con 1 centímetro, ¿sí? Tengo igualmente 1 centímetro, tengo 1 mililitro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer de solución fisiológica, ¿sí? Ahora, si yo digo 1 centímetro cúbico, o también dije 1 mililitro, que es lo mismo, adentro de ese centímetro cúbico voy a tener 20 gotas, ¿sí? Si estoy hablando de un macro goteo, ¿sí? De solución fisiológica, de un macro goteo. Por ejemplo, al goteo común que ustedes van a infundir en una sala son, por ejemplo, de 28 gotas, 35 gotas, 42 gotas. Entonces, son macro gotas esas, ¿sí? Ahora, si yo digo que en 1 centímetro tengo 20 gotas, estoy hablando de macro gotas. Y si yo digo que en 1 centímetro tengo 60 microgotas, ¿sí? Estoy hablando de microgotas, o sea que en un mismo centímetro puedo tener 20 macrogotas o 60 microgotas. Esto tampoco es difícil, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Entonces, 1 centímetro es igual que 1 mililitro, ¿sí? Dentro de ese centímetro o de ese mililitro viene 20 macrogotas. O si yo digo, viene 60 microgotas. O sea que estoy diciendo que tengo macrogotas por un lado o microgotas, ¿sí? Dije que 1 litro es igual a 1000 mililitros, 1 gramo es igual a 1000 miligramos, ¿sí? 1 hora es igual a 60 minutos, 20 gotas es igual a 60 microgotas, porque era lo mismo que 1 centímetro, y 1 miligramo es igual a 1000 microgramos, que ya sería una medida más chiquitita. ¿Todo esto para qué? Para que ustedes puedan convertir a la hora de trabajar, ¿sí? Ahora por ahí ustedes van a pensar que esto es chino básico, pero a medida que ustedes van trabajando y lo van viendo y lo van visualizando, después lo van a ir entendiendo. Después yo les voy a pasar unas fotitos de jeringas, le voy a pasar una fotito de ampollas, de las presentaciones, para que ustedes puedan ir viendo las distintas presentaciones que vienen, ¿sí? Si ustedes se toman el trabajo de ver en el primer PowerPoint que tienen en el campus, van a ver que vienen en grajeas, que vienen en pastillas, que vienen en pomada, que vienen en jarabes, ¿sí? Que vienen en ampollas, y bueno, y ahí tienen las distintas presentaciones, ¿sí? Y las cuentas salen, a nosotros lo que nos interesa es cuándo vamos a pasar una ampolla, cuando vamos a dar un ibuprofeno a un pediátrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como tiene que ver todo con el kilo peso del paciente, si es pediatría, entonces nosotros tenemos que hacer regla de 3. O sea que no es que yo voy y le doy 5 mililitros o 10 mililitros de ibuprofeno porque a mí se me ocurre darle, no. Yo tengo que ver el peso que tiene este paciente y cuánto le tengo que dar para que ese paciente pueda resolver ese problema de enfermedad que tiene en ese momento, que en este caso puede ser la hipertermia, no la fiebre. Si yo le doy una medida que no es correspondiente a la que va, no le va a bajar la temperatura. Entonces, por eso está la cuenta, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Entonces,
Dice acá, administración por infusión o perfusión endovenosa, que es la venoclisis, ¿sí? Entonces, si yo le digo a usted, ¿qué es la venoclisis? ¿Qué es el acceso venoso periférico? Usted me va a decir, es la introducción, ¿sí? Directa de solución de sangre a través de derivado por una vena en proporción mayor a la utilización en la administración de medicamentos vía intravenosa. Vamos a hacer así. El acceso venoso periférico es la introducción, ¿sí?, de un catéter, ¿sí?, porque esto es administración, no es la definición que le había dado. O sea, si yo digo acceso venoso periférico definición, usted me va a decir, es la introducción de un catéter a través de la vena, ¿sí?, periférica. ¿Para qué? Para la introducción de solución o derivados, ¿sí? Y después tenía los objetivos por un fin determinado, que puede ser por la restauración, digamos, de líquidos o para una extracción de sangre, para revertir electrolitos, ¿sí? Bueno, entonces decimos que la administración por infusión o perfusión endovenosa es la introducción directa de soluciones, ¿sí?, por una vena en proporción mayor a la utilizada, ¿sí?, en la administración de medicamentos. Si, por ejemplo, usted está tomando un jarabe de ibuprofeno y a un nene no le baja la fiebre, ¿yo qué voy a hacer? Si él tiene una vía periférica, yo le voy a poder administrar algo más que un ibuprofeno. Yo le puedo administrar una dipirona endovenosa, ¿sí? Por eso digo, dice, dice, en vena, en mayor proporción utilizada en la administración de medicamentos, ¿sí? O sea, si no funciona la vía oral, vamos a una vía endovenosa, ¿sí? Pasamos a la próxima. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de equipos, ¿sí? Por ejemplo, volumen de administración por venoclisis. Eso que tienen ahí en el dibujito se llama, usted va a encontrar como BIC. Es una bomba de infusión continua, ¿sí? Bomba de infusión continua que va a pasar, ¿sí?, digamos, la infusión en mililitros hora. Por ejemplo, yo la voy a programar, hay algunas que vienen de un canal o de doble canal, ¿sí? De un canal es simple y de doble canal es compuesta. Por ejemplo, si yo quiero administrar, como dije, a 28 gotas por minuto, ¿sí?, lo que yo voy a hacer acá es, voy a poner 28 por 3 y me va a dar los mililitros que yo tengo que pasar en una hora, ¿sí? Porque acuérdense que, por ejemplo, yo dije, o sea, gotas por minuto, pero hasta acá estamos hablando de mililitros hora, ¿sí? Si yo tengo un goteo, por ejemplo, vamos a hacer más fácil, de 7 gotas por minuto, ¿sí? De 7 gotas por minuto, si yo la multiplico por 3, 7 por 3, 21, acuérdese siempre que es, cuando lo voy a pasar a mililitros hora, es multiplicarlo por 3. Entonces, cuando yo multiplico las gotas por 3, obtengo los mililitros hora. O sea que si yo paso 7 gotas por minuto, 7 por 3, 21, estoy pasando en una hora 21 mililitros hora a ese paciente, ¿sí? Después acá dice, en equipo de microgoteo. Bueno, el microgoteo habíamos dicho, porque usted va a tener dos equipos, ¿sí? El macrogoteo, que es el B14, y el microgoteo, que es el B17, ¿sí? El B14, ¿sí?, lo que va a infundir es macrogotas. O sea que dijimos que en 1 mililitro yo voy a pasar 20 gotas. Entonces yo voy a poder poner acá, por ejemplo, 28 gotas por minuto, 35 gotas por minuto, 7 gotas por minuto, ¿sí? Porque es macrogoteo. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en pediatría y yo quiero pasar a un niño, no voy a usar un macrogoteo, voy a usar un microgoteo,
¿sí? Porque me va a pasar menos gotas, ¿sí? Acuérdense que una gota son 3 microgotas, 1 mililitro son 60 microgotas. O sea que si yo voy a tener un volumen más reducido en un niño, o por ejemplo, en un adulto, si yo quiero pasar, por ejemplo, una analgesia, yo quiero hacer un paralelo, no tengo bomba de infusión, y quiero poner en un báster de solución fisiológica que viene de 500 mililitros, 2 ampollas de diclofenac y la quiero pasar en un goteo lento, pero no tiene goteo, digamos, la analgesia. Yo la quiero pasar en un goteo de microgota, porque lo quiero que le vaya en gotitas por minuto, mínimas gotas. Por ejemplo, que acá dice 1 gota, 3 microgotas. Bueno, entonces yo sé que me aseguro que no le va a pasar rápido a ese paciente, ¿sí? Que si ese paciente se mueve no le va a pasar el goteo rápido, porque muchas veces los pacientes se mueven y esa perillita que tiene la guía se abre y pasa, da la apertura a que todo el líquido pase de manera rápida, ¿sí? O sea que también lo puedo usar para eso. Algo ustedes tengan presente que tengo un set macrogoteo, un set microgoteo, ¿sí? Y después tengo también la bomba de infusión continua para pasar ya digamos, un goteo que hay que tenerlo, digamos, a mililitros hora, más específicamente que no pase más del volumen que el médico quiere que pase, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Dice sistema de infusión endovenoso de macrogoteo. Bueno, acá está un poquito lo que le expliqué recién, que son equipos de venoclisis que pueden administrar volúmenes mayores a 75 mililitros por hora. O sea, por eso, si usted pone un macrogoteo, va a pasar, dice, a volúmenes mayores a 75 mililitros hora. Porque póngase a pensar, si yo tengo un goteo de 35 gotas por minuto, ¿sí? Estoy pasando 35 por 3 son 105 mililitros hora, ¿sí? Estoy pasando mucha cantidad de líquido. O sea que esto es lo que me va a permitir este sistema de infusión macrogoteo pasar volúmenes, ¿sí? Mayores a 75 mililitros hora. Si yo a usted le digo, ¿y para qué usamos? ¿Qué diferencia tiene el macrogoteo al microgoteo? Y bueno, profe, me tiene que decir que nosotros con un macrogoteo estamos habilitados a pasar volúmenes mayores a 75 mililitros hora, ¿sí? Pasamos a la siguiente, que va a ser la número 12. Y bueno, y después tenemos el sistema de infusión de sistema de microgoteo endovenoso, que son equipos de infusión que pueden administrar volúmenes menores a 50 mililitros por hora. Por eso le dije a usted, si yo quiero pasar una sedación, no una sedación, una analgesia, porque el paciente está con dolor, yo no quiero que este paciente se le vaya toda esa infusión en 1 hora. Yo quiero que le dure, qué sé yo, 24 horas, 12 horas. Y bueno, yo sé que si yo le paso en un, digamos, sistema de infusión de un microgoteo, le va a pasar más de 50 mililitros hora, no va a pasar. ¿Sí? Así que esto se puede encontrar como equipo de venoclisis microgota y dice volutroles de 100 mililitros y 150 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí en esa perillita que usted tiene como una alambrecita que no va a permitir que pase más del volumen que dijimos anterior. O sea que si yo a usted le pregunto la diferencia de un microgoteo a un macrogoteo, me dice, lo que pasa es que, profe, el equipo de infusión puede administrar volúmenes menores a 50 mililitros por hora, ¿sí? Eso, sería el objetivo, ¿sí? Y acá le dice, ¿ve? Una gota, ¿sí? Es igual a 3 microgotas, ¿sí? ¿Ve? Digamos, esta cámara que tiene, o sea, por ejemplo, arriba está el suero, ¿sí? Arriba está el suero y esto, después yo le voy a sacar una foto para que usted lo vea cómo es, le voy a desarmar lo que es un macrogoteo y un microgoteo y le voy a mandar una foto para que usted lo vea.
y le voy a mostrar que en la parte de acá arriba tiene como digamos, un enlace a donde entra el suero, ¿sí? Se acopla con el suero. Esta guía se acopla con el suero, ¿sí? Después esto se purga, ¿sí? Y cuando usted coloca el catéter adentro de la vena del paciente, digamos, digamos en la parte distal de esta guía, ahí acopla en lo que es el Avocat, ¿sí? En lo que se introduce dentro del paciente. Y después ahí usted sella y ahí usted reduce y a usted cuantifica el goteo que usted tiene indicado en la indicación médica. Después les voy a sacar la foto para que vean lo que es la diferencia en un macrogoteo o en un microgoteo. Les voy a sacar la foto de la bomba de infusión que tengo en el hospital para que usted lo vea. Eso mañana que estoy de guardia, se lo voy a sacar y se lo voy a mandar pasado mañana. ¿Sí? Pasamos a la número 14. Volver a retomar, entonces que tenemos sistema de infusión endovenosa, tenemos dos. Cuando hablamos de sistema de infusión endovenosas, hablamos de macrogoteo, ¿sí? Y hablamos de microgoteo, ¿sí? El macrogoteo, ¿sí? En un mililitro es igual que un centímetro cúbico, que entran 20 gotas igual que 60 microgotas, ¿sí? 10 gotas, la mitad, 30 microgotas, 5 gotas, 15 microgotas y una gota, 3 microgotas, ¿sí? Y el microgoteo a 60 microgotas, a modo de repaso, ¿sí? Pasamos a la número 15. Bueno, acá está lo que yo le decía, ¿viste? Acá está, ¿ve? La perillita esta que está en azul, ¿sí? Es lo que usted le va a ayudar a regular el goteo, ¿sí? Esto, la segunda foto, ¿sí? La segunda foto que tiene esa como una lancita, ¿sí? Eso es lo que se introduce adentro de la solución fisiológica. Y la perillita que está acá abajo de todo en la foto es la que entra adentro de lo que se introduce en la vena del paciente, que sería el Avocat, ¿sí? El Avocat, que viene de diferentes tamaños, de diferentes números, de diferentes colores, que eso no sé si está en este Power o está en el anterior, ¿sí? Entonces la solución intravenosa puede ser glucosada, salina u otro, que vamos a decir solución fisiológica, solución glucosada, que sería la destroza, que puede venir al 5%, al 10%, u otro que pueden ser otros tipos de soluciones, que pueden ser Hemacel, Ringer lactato, ¿sí? Hay un montón de tipos que, bueno, ya lo vamos a ver. Después están las guías de suero, ¿sí? Que serían la B14, la B17, catéteres endovenosos de diferente calibre, que son lo que introducimos dentro del paciente, ¿sí? Este es el equipo que nosotros necesitamos, ¿para qué? Para poder poner entonces, los catéteres endovenosos que vienen desde el 22, niños vamos a tener más finos, ¿no? Un un 24, ¿sí? Pero en adultos ya podemos usar un 22, que bueno, cuando hay pacientes que no tienen nada no encontramos ninguna vena, pero los que más usamos son un 20, un 18, ¿sí? Después tenemos para cuando van a quirófano un 14, un 16, o sea que mayor número, ¿sí? Si decimos un 18, menor, ¿cómo le puedo explicar? A ver, el 18 es más grueso, digamos, el 22, el 24 es más fino, ¿sí? A menos, digamos, número más grueso, a mayor número más fino. Ahí está es lo que le quería decir. Pasamos a la siguiente. Ahí tenían torniquete, gasa, perdón que no lo terminé de leer, torniquete, gasa, ¿sí? Volvemos de Jessy a la 15. A la 15 volvés. Bueno, usted va a colocar un acceso venoso periférico, va a necesitar, ¿sí? Digamos,
el apósito estéril para limpiar, ¿sí? La cinta, el portasuero para apoyar el suero, la gasa del alcohol, el torniquete para atar, ¿sí? Para hacer el torniquete en el brazo donde va a colocar el acceso, diferentes tipos de catéteres, la guía de suero purgada con la solución que usted quiera, la que te he indicado, solución destroza, solución salina o alguna solución de otro tipo. Eso es para lo que va a tener que preparar en su equipo para colocar el acceso venoso periférico. Ahora sí podemos pasar a la otra. Dice, equipo para la infusión intravenosa, ¿sí? Esto sería un poco cómo sería, cómo se llama todo el set, ¿sí? Vio, acá tiene el vástago, es lo que entra dentro de la solución infundir, ¿sí? La cámara de goteo es lo que usted va a regular, o sea, las gotitas que van a caer. Y acá dice gradilla de control de goteo, es lo que usted va a regular para que ese goteo funcione al goteo que usted quiere, ¿sí? Después tiene acá, dice el cono de caucho, ¿sí? Que está en la parte distal, y la tubería de polivinilo, que es la que usted va a purgar con la solución que vaya a infundir, ¿sí? Número 17. Y esto es lo mismo que habíamos hablado recién. Pero esto, a ver, bueno, este sería un set que yo voy a utilizar en una bomba de infusión, ¿sí? En una bomba de infusión. Porque ves que acá tiene, no, este es otro tipo de set. Otro tipo de set, otro tipo de material. Este viene con una a través de este sitio de inyección en I, yo puedo infundir, por ejemplo, al paciente le está pasando una solución a 28 gotas por minuto. Y yo tengo que ir y colocar una ranitidina, por ejemplo, una ranitidina en bolo, ¿sí? O un Reliberan porque este paciente está con vómito. Entonces, este sitio en I, que dice acá, que se ve ese color verdecito que tiene unos piquitos, yo puedo introducir una jeringa con una aguja, ¿sí? Hay algunos que son solamente para jeringa y otros que vienen para aguja, y puedo hacer un bolo de la medicación que yo le quiero inyectar para que ese paciente solucione ese problema que tiene en ese momento, ¿sí? Más allá del plan de hidratación que yo le estoy infundiendo, ¿sí? Le doy un bolo de Reliberan porque está con vómito, entonces este paciente se va a sentir mejor en unos 10, 15 minutos. Para eso sirve este adaptador, ¿sí? Y vio donde dice adaptador, ahí usted siempre es conveniente que usted, cuando vaya a colocar un acceso venoso periférico, haga un prolongador, que después se los voy a enseñar a hacer, ¿sí? Voy a hacer uno, le voy a sacar una foto y lo voy a poner para que usted entienda esto. Usted primero va a colocar el acceso venoso periférico, ¿sí? O sea que usted va primero, como medida, va a agarrar, va a colocar el ¿cómo se dice? El torniquete ese que va a ser el lazo, ¿sí? Va a ver, va a palpar la vena que usted ya quiere, donde quiere colocar, ¿sí? Va a colocar, va a hacer la limpieza de la zona, va a colocar el catéter que eligió, va a introducir el catéter, ¿sí? Y después lo que a mí me gustaría que usted aprenda es hacer un prolongador, ¿sí? Con una llave de 3 vías, porque eso es lo que le va a permitir al paciente, ¿sí? Y a nosotros también poder poner otros tipos de infusiones. Porque, por ejemplo, si yo hablo de este set que tengo acá, yo acá en este set solamente yo puedo pasar una sola infusión, ¿sí? El suero, por ejemplo. Ahora, si yo hago un prolongador que está adaptado a la boca que yo introduje en la vena del paciente, ¿sí? Sería adaptarlo con una llave de 3. Yo pongo, por ejemplo, donde dice adaptador, este adaptador enrosco en la llave de 3 y eso me va a dar doble apertura. Una para el suero y otro por si yo quiero poner una analgesia, otro por si yo quiero colocar un bolo de un Reliberan o otra cosa, ¿sí? O sea que después yo esto me comprometo a
a pasárselo en foto para que ustedes lo vean. No sé si más abajo está especificado, pero bueno, yo se lo voy a dar en foto para que usted lo vea y lo pueda entender más fácil, ¿sí? Ahí está, ahí tenemos una llave de 3. Eso sería un prolongador. Mire qué buena la compañera, qué genia. Eso lo podemos, acá está hecho, este prolongador está hecho, digamos, esto viene ya preparado, ¿sí? Pero si nosotros trabajamos en un hospital, vamos a encontrar la llave de 3, ella llavecita azul, ¿sí? La vamos a encontrar por un lado y después lo que podemos hacer por el otro es agarrar, es cortar un macro goteo, ¿sí? Un B14, lo cortamos, ¿sí? En su parte, digamos, que tenga la parte de, que yo pueda adaptar a la boca, que sería el piquito este azul, lo corto de ahí hasta, ¿sí? Digamos, hasta donde pasa, digamos, donde yo coloco, digamos, el bolo de la medicación, ¿sí? Por eso se lo voy a sacar bien en una foto para que usted corto el prolongador este, la adapto con ese piquito azul, ¿sí? Y después, donde está la llave de 3, que tiene las dos perillitas blancas, ahí puedo poner el goteo de la solución que viene, por ejemplo, a 28 gotas por minuto, y puedo poner un paralelo de analgesia, ¿sí? Con un microgoteo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me habilita a poder infundir más de una solución. Por eso mismo, lo que me gustaría que cuando colocan un plan de hidratación ustedes o un catéter, que coloquen con el prolongador. Porque también, por ejemplo, si el médico viene y me dice a mí, bueno, vamos a dejar a este paciente, vamos a suspender el suero y va a quedar intermitente, ¿yo qué hago? Yo saco el B14 que está con el suero, ¿sí? Lo descarto y yo acá pongo el taponcito este blanco, que en ese momento cuando está pasando el suero no va a estar, y yo lo tapo y ya este paciente queda con un acceso por las dudas que pueda necesitar algo por un dolor o esté con vómito o el médico quiera volver a ponerle el plan porque el paciente se descompensó, pero yo el acceso siempre lo tengo que tener, ¿sí? El que tiene que indicar, el que saque la vía periférica es el médico, pero bueno, si lo deja de manera intermitente, este paciente se puede ir, se puede bañar, se puede mover y yo igual tengo un acceso por cualquier cosa. Pasamos a la número 18. Dice acá, precauciones y recomendaciones. Dice, deberá colgarse el frasco de líquido y hacerse pasar la solución por el tubo para que se desaparezcan todas las burbujas. Claro, usted esto qué quiere decir, que lo tiene que purgar. Usted cuando va a preparar, usted agarra ese perfus o macrogoteo o B14, usted lo va a escuchar que le dicen da pasar un perfus, pero es un macrogoteo, es un B14, es una guía de suero. Cuando usted va a purgar la guía de suero con la solución que tiene que poner, usted lo que tiene que hacer es poner el suero digamos, lo que habíamos dicho, no me acuerdo cómo se llamaba, en la perillita esa que encastra el suero, purgarla, la tiene que purgar toda, ¿sí? Y que no hayan burbujas, porque la burbuja no tiene que entrar al paciente. Central, puede ingresar, digamos, al cerebro, al pulmón, ¿sí? Al corazón. O sea que se debe poner especial cuidado en no introducir émbolos de aire en el torrente circulatorio durante el tratamiento intravenoso, ya que son necesarios solo 10 mililitros de eso, ¿sí? Para causar la muerte. O sea que si nosotros introducimos 10 mililitros de burbuja, le podemos causar la muerte al paciente. O sea que es algo que nosotros no estábamos improvisando acá, ¿sí? Lo tenemos que saber hacer. Dice que la cámara de goteo deberá llenarse por lo menos a la mitad. La cámara de goteo era donde usted cuantificaba las gotas, no tiene que estar vacía, tiene que estar a la mitad, ¿sí? Porque si no entra aire. Deberá limpiarse con una torunda con alcohol, dice la piel en el sitio de inyección y la zona adyacente para que no penetren microorganismos patógenos en el torrente sanguíneo. Por eso nosotros hacemos, cuando hacemos la limpieza para colocar este catéter,
siempre hacemos la limpieza, ¿no? Porque si nosotros no limpiamos la zona, lo que cuando nosotros introducimos el catéter, ¿sí? Porque estamos invadiendo la piel y la vena, el vaso, vamos a entrar esos microorganismos que están arriba de la piel, lo vamos a introducir al torrente sanguíneo. Por eso es de suma importancia poder hacer la zona, ¿sí? La limpieza de la zona, ¿sí? Con alcohol, ¿sí? Creo que vamos a la 19, Jessy. Bueno, dice acá, ¿cómo se utiliza? Cierre la grilla de control de goteo. Inserte el vástago, o sea, esto es lo que yo le expliqué recién, ¿sí? Es para poder purgar. Usted primero, para purgar, va a tener que cerrar la grilla, ¿sí? La gradilla, es la ruedita esa, ¿sí? La va a tener que cerrar para poder purgar. Dice, inserte el vástago el ducto de la funda de la solución, apretar suavemente la cámara, que la tiene que apretar para que se pueda llenar, ¿sí? Una tercera parte, abrir la gradilla para dejar que el aire que se encuentre dentro del tubo pueda pasar, cerrar nuevamente la gradilla de control de goteo, realizar la venopunción mediante la técnica séptica, abrir la gradilla, ajustar el flujo de infusión mediante la visualización y el conteo de la velocidad, o sea, de las gotas por minuto. Y dice, la medición complementaria se la puede realizar a través del ducto del equipo. Usted cuando vaya a hacer esto, cuando vaya a hacer, a purgar una guía de suero, hágalo en una pileta, porque acuérdese que usted tiene que dejar caer la solución. Una vez que dejó caer la solución y que después usted vio que no tiene ninguna burbuja, lo que va a hacer es va a cerrar la gradilla del control de goteo. Y ahí ya no va a salir más. Usted cuando lo cuelgan, usted va, coloca el catéter al paciente, lo primero que va a hacer es va a ir y va a colgar en un pie de suero, el suero, y que esté la punta, digamos, protegida, ¿sí? Con un capuchón, y ya preparada para cuando usted introduzca el goteo, lo que después va a hacer es colocar el prolongador, por eso queda colgado, coloca el prolongador, después puede sellar con la cinta, y después lo último lo que puede hacer es colocar el suero y ahí cuantificar el goteo que va, ¿sí? Tenemos una fotito, ¿sí? De cómo se hace. Ve, ahí está colgado, ¿sí? Ahí está el suero colgado. Bueno, este es digamos, un equipo de microgoteo, ¿sí? Pero bueno, usted lo cuelga y usted trabaja con el paciente y eso está colgado ahí, pero está protegido la zona distal donde lo que va a ingresar al paciente tiene que estar protegido con un capuchón. No es que usted esto lo tiene que tener al lado de su bandeja, no, usted va, pone el pie de suero, lo cuelga y después va y trabaja tranquilo con su bandeja y coloca la guía, puede sellar bien con cinta y después tranquilamente lo puede agarrar y lo puede colocar al paciente. La número 21. Bueno, es un poquito más de lo mismo esto. Pasamos a la próxima porque es lo mismo. Esto ya lo expliqué. ¿Cómo se utiliza? Esto también ya lo expliqué, Jessy. La llave de 3. ¿Ves? Acá tiene una llave de 3, por ejemplo. La llave de 3, lo que hace viene el suero de arriba, ¿sí? La llave de 3 y después sigue y yo le puedo poner un adisor, que está la fichita esa blanca, ahí yo puedo tener digamos, ahí otro tipo de medicación, o puedo, por ejemplo, poner el suero y un antibiótico, porque por ahí el paciente tiene antibiótico cada 6 horas, yo cierro esa chapita con la perillita blanca y después voy y le coloco el antibiótico
cuando le toque y utilizo ese adaptador, ¿no? Esa vía del paciente, el suero, el antibiótico, el suero, la analgesia, ¿sí? O el suero y una misma expansión, lo que el médico considere que sea necesario. Pasamos a la siguiente, sería creo que la 24, ¿no? Bueno, acá hablamos un poquito de los catéteres, ¿eh? Ustedes, por ejemplo, cuando van a trabajar, lo van a diferenciar por los colores. Ahora ustedes que recién empiezan, por ahí lo van a diferenciar con los colores, ¿sí? Por ejemplo, el color amarillo, ¿sí? Es un 24, el azul es un 22, el verde es un 18 y el rosado es un 20. O sea que a mayor número, menor calibre, ¿sí? El 24 es el que se utiliza en pediatría, o sea que es mayor el número, pero es más fino el catéter, ¿sí? Acá está todo armadito, pero es, digamos, cuando viene el catéter cerrado, ¿sí? Tiene la tapa, tiene una cápsula, ¿sí? Tiene una cápsula que la cápsula es donde viene el catéter con la aguja. Si después tiene la tapa esta que tapa la cápsula, yo saco, ¿sí? Y yo ya me encuentro con el catéter, ¿sí? El catéter tiene varias partes, tiene un filtro, tiene la aguja y el catéter, ¿sí? El filtro, que es donde se va a llenar, ¿sí? De sangre cuando usted introduzca en la vena y estemos en un vaso, se va a llenar el filtro ese con sangre y eso le está diciendo a usted que usted ingresó bien, ¿sí? La aguja, usted cuando ingresa, va a ingresar con el catéter y la aguja. Y lo que va a hacer después es sacar la aguja y lo que va a quedar adentro del vaso del paciente es el catéter de teflón. ¿Sí? La aguja se descarta y siempre para descartar esta aguja, usted siempre que va a colocar un acceso venoso periférico, una venoclisis, tiene que tener el descartador al lado, ¿sí? Porque si no, ¿a dónde va a dejar esta aguja? Así que nosotros le vamos a preguntar, ¿y usted qué tiene que tener? Tiene que tener el descartador, tiene que tener el pie de suero, tiene que tener la guía con la solución purgada, tiene que tener torunda de algodón, tiene que tener un lazo, tiene que tener catéter, tiene que tener el prolongador con la llave de 3, ¿sí? A colocar qué medicación va a colocar, ¿sí? Y bueno, eso es todo lo que usted tiene que tener en su bandeja para colocar este acceso venoso periférico, ¿sí? Espero no olvidarme de nada. Fundamental, la hoja de indicación y el descartador. Pasamos a la 25. Bueno, ¿qué es un catéter endovenoso? Dice, ¿qué tipo de catéter conoce? Según calibre, material realizado en la inserción, investiguen, consigna, bueno, esto no. Esto que ven acá, esta mariposita, ¿sí? Esto también es un catéter también, que se utiliza, por ejemplo, en los niños y también, por ejemplo, en pacientes que son añosos, que nosotros lo podemos utilizar para extraer sangre, ¿sí? Ve que tiene la mariposita, usted introduce, ve que es cortita la agujita, usted introduce esa agujita y directamente, como tiene digamos, una guía, ya apenas usted introduce esa aguja, empieza a salir sangre. O sea que si la ponen, digamos, en el vaso, enseguida puede extraer sangre de eso. Pasamos a la siguiente, Jessy. Dice, ¿por qué necesitamos de un catéter? ¿Por qué necesitamos tener un catéter nosotros? Dice, en vez de tener que pincharle el brazo con agujas hipodérmicas, podemos usar el catéter para darles. O sea, la finalidad del catéter es para eso. Es, por ejemplo, un paciente que necesita una hidratación permanente, ¿sí? O sea, fluidos intravenosos, o por ejemplo en medicinas alternativas, porque por ejemplo yo puedo poner el catéter, nosotros generalmente si entran a la guardia le ponemos un catéter, lo dejamos, si no necesita un plan, lo ponemos intermitente, porque seguramente con una medicación vamos a necesitar colocar, ya sea una ranitidina, un Reliberam, ya sea algo para el dolor, ¿sí? Cualquier medicina que le tengamos que poner a este paciente, para pasar líquido con muchas calorías,
para pasar sangre o plaquetas, ¿sí? Para infundir, ¿sí? Y para obtener muestras de sangre también. Si, por ejemplo, nosotros introducimos un acceso venoso periférico, ya ahí nomás nosotros podemos agarrar, antes de colocar el prolongador que les había explicado cómo se colocaba, nosotros podemos poner la jeringa, porque tiene una boca, nos podemos poner la jeringa y esto toca trabajar en la guardia, vamos a necesitar sacar laboratorio para este paciente, entonces nosotros ¿qué hacemos? Colocamos en la boca, sacamos la muestra de sangre, llenamos los tubitos, ponemos el prolongador y después sí ponemos la guía con el suero, ¿sí? Pero ya ahí ya sacamos también la muestra de sangre, ¿sí? Después acá dice, tenemos diferentes tipos de catéteres, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de vías, mantenimiento, volumen, ¿sí? Eh, tenemos, vamos a hacer así, vamos a hablar que tenemos acceso venoso periférico, ¿sí? Que eso es lo que le compete a enfermería, ¿sí? A nosotros, ¿sí? No me voy a extender en todo esto porque se lo voy a hacer más fácil, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acceso venoso central, que eso lo coloca el médico, que también es para infundir, digamos, mucho más cantidad de volumen, ¿sí? Digamos, lo que es vena nos compete a nosotros, lo que es arteria le compete al médico, entonces nosotros lo que vamos a colocar es un catéter venoso periférico, el médico va a colocar un catéter central, ¿sí? Ve que acá dice catéter vía periférico, la que dice palomitas, son esas que yo le mostré recién, esas maripositas que también podemos pasar también soluciones o también podemos extraer sangre, ¿sí? Después dice, tenemos diferentes catéteres, por ejemplo, el porta-acá es, por ejemplo, que se va a utilizar para pasar, para hacer una diálisis, por ejemplo, ¿sí? También para pasar alguna medicación específica, ¿sí? Tenés catéter de diálisis, que es el arrow. Por eso tenemos diferentes tipos de catéteres. Yo quiero que ustedes se queden con esto, que ponemos acceso venoso periférico, sí, los enfermeros, hay catéter central que lo colocan los médicos, después catéter para diálisis también lo coloca el médico, el porta acá también lo coloca el médico, ¿sí? Y todo eso le compete al médico. Y acá pasamos a a la otra que corresponde, que creo que es la 28, clasificación de catéteres vasculares centrales, ¿ves? Acá tenemos, si tenemos un acceso venoso, no, un acceso central, ¿sí? Dice catéteres vasculares centrales, pueden ser transitorios o de corta duración, permanentes o de larga duración. Transitorios venosos centrales, ¿sí? Periférico central, arteria pulmonar, hemodiálisis, porque si yo tengo que dializar a un paciente voy a necesitar un catéter para que sea de forma permanente. Lo que le voy a hacer es una anastomosis arteriovenosa para que ese paciente tenga ese catéter y yo directamente cuando haga una diálisis pueda introducir directamente en donde está el porta-acá o el catéter para la diálisis, ¿no? Y los permanentes que son tunelizados o con bolsillo. Y tienen la guía que ven acá ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos un paciente con un catéter central, ¿sí? Vamos a ver, se llaman catéteres de Arrow, que lo pueden ver, lo pueden buscar en internet, y que pueden ser de una guía, acá tenemos de 2, y pueden ser también de 3, ¿sí? Por ejemplo, una guía y yo le puedo adaptar una llave de 3, puedo poner 2 cosas, pero porque hay lugares donde no hay de 2 vías. Pero lo ideal sería que haya de 2 vías, entonces puedo usar un plan de hidratación para una y una medicación específica para la otra guía. Ya si hablamos de 3 guías, bueno, estaríamos mucho más
que bien, pero bueno, siempre en la tercer día no la usamos porque si este paciente se puede complicar y tenemos que entrar en una alimentación parenteral, que puede ser un paciente que curse una pancreatitis, que le tenga que dar una alimentación que no puede comer por boca, es solamente parenteral, va a ir por esa guía exclusiva que no se usa. Así que bueno. Pasamos al triangulito, que eso es lo que les había contado, que es la fórmula, que bueno, acá la tienen, que es la fórmula para la infusión. ¿Ves? Acá nosotros tenemos, hay una regla, que si nosotros queremos averiguar el volumen, hay una regla, después tenemos otra para el goteo y otra para el tiempo. Y después tenemos una constante, que la constante siempre en cualquiera de las tres fórmulas que nosotros utilicemos va a estar la constante y va a ser siempre la misma, que es 3. Digo, como le había dicho, 3 cuando teníamos que pasar a mililitros. Bueno, la constante acá va a ser 3. Y ahora pasamos a la próxima. No sé si tiene un ejemplo, la próxima, que es la número 30. ¿O no? Dice, volumen, dice, es la cantidad de líquido que se infunde por la vía endovenosa en un determinado tiempo, horas o minutos. Según la indicación médica, siempre se expresa en mililitros, ¿sí? El volumen, a aplicar la fórmula de conversión, ¿sí? Si yo digo volumen, estoy hablando de mililitros, ¿sí? O sea, ¿cuántos mililitros yo le infundía a este paciente? Las soluciones más comunes que utilizamos son cloruro de sodio, que sería la solución fisiológica, solución polielectrolítica, ¿sí? Cuando nosotros le agregamos electrolitos, ¿sí? Ya sea potasio, magnesio, no sé, ¿cuál otro puede ser? No se me ocurre en este momento. Bueno, hay un montón de electrolitos, en este momento se me ocurren esos dos nada más. Dextrosa al 5% y dextrosa al 10%, que ya se lo había dicho. Potasio, magnesio, sodio también puede ser, ¿sí? Así que bueno. Y después tenemos para esta fórmula, vamos a decir, ¿sí? ¿Qué volumen, si nosotros queremos averiguar, es igual a gotas, ¿sí? Es la próxima, Jessy. Volumen es igual a gotas por la número 31, no, la anterior, la que dice gotas. Ah, no, la que dice volumen, la anterior, ahí está, esa. La anterior, la que dice volumen, esa. Decimos, entonces, si nosotros decimos volumen es igual a gotas por la constante, que es 3, por el tiempo. O sea que esto es regla para hacer la regla de 3, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo digo, después les voy a dar un ejemplo, en este momento no tengo ninguno acá. Si yo digo que un paciente tiene un goteo a 35 gotas por minuto, ¿sí? Y le pasa en 24 horas y yo quiero averiguar cuánto volumen, o sea, no me dice el volumen, yo lo que tengo que averiguar es cuánto volumen en este tiempo le pasó. Entonces, ¿qué hago? Yo transfiero, dije, las 35 gotas, bueno, 35 por 3 por el tiempo, ¿sí? Sí, seguramente que si no le dice el tiempo, ahí le dice en 12 horas, es 12 horas. Y si no le dice el tiempo, es en 24 horas. Después yo le voy a dar algunos ejercicios para que ustedes, el que quiera practicar, lo puedan saber, porque después esto le va a servir para más adelante. Entonces usted hace la regla, hace las 35 gotas por 3, ¿cuánto le da? Por el tiempo, que por ejemplo serían 24 horas, y se lo saco ya en por ejemplo, en este mismo momento. Vamos a hacer 35 por 3 es igual a 105, ¿sí? Vamos a pensar que no están las 12 horas, que es un día, 24 horas, un día, serían 2.520 mililitros en 24 horas, le está pasando de volumen a este paciente, ¿sí? O sea que el volumen total son 2.500 mililitros.
que le pasó, si yo le paso un goteo de 35 gotas por minuto, ¿sí? Le va a pasar en el día 2.500 mililitros. Entonces usted puede ahí saber cuántos mililitros le pasa en el día. Pasamos a la segunda. Yo creo que es gotas, ¿no? Lo mismo con la gota. Usted tiene, acá es diferente, acá tiene la fórmula diferente. Acá la gota es igual al volumen total, ¿sí? Porque va a haber un problema, le vamos a dar un problema y usted lo va a tener que resolver. Entonces usted va a sacar el volumen total. Si tiene el volumen total, lo pone ahí arriba, en número. Por ejemplo, si nosotros tomamos como referencia que el volumen, lo que nosotros tenemos que averiguar es gota, ¿no? El volumen total es 2.500, ¿sí? Y abajo la constante es 3, ¿sí? Y por el tiempo, ¿sí? Entonces usted multiplica el 3 por el tiempo que tiene ahí en el problema, le va a dar un número. Y después el volumen total, ¿sí? Que era, por ejemplo, 2.500. Yo lo tomo como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dividir 2.500 sobre el valor de abajo y le van a dar las gotas por minuto que le tiene que dar, ¿sí? A las gotas por minuto que le está infundiendo a ese paciente en ese momento determinado. Y después le va a quedar otra, que creo que es el tiempo, ¿sí? A volumen, ¿sí? Grabación, Jessy. Listo, listo, ya lo puse de vuelta. Bueno. Bueno, entonces no sé si se alcanzó a escuchar lo último, que la fórmula de tiempo es igual a volumen sobre gota por la constante que es 3. Entonces hacemos la misma fórmula, el mismo paso y nos va a dar qué tiempo, el tiempo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Después no sé qué hay más abajo en la 35, 36, si es algo muy importante. Ah, bueno, acá está. Esto ya lo dijimos, que la constante es 3, ¿sí? Y acá dice para microgoteo es 1, que no le vamos a pedir para microgoteo, pero bueno, sepan lo que es 1. Para macrogoteo es 3 y para microgoteo es 1. Después, la constante resulta de dividir 60 minutos por el número de gotas. Bueno, no, esto no. No, esto no. Es lo mismo que yo ya venía diciendo. Esto sí, esto me interesa. Tipo de soluciones endovenosas, ¿sí? Pasamos a la próxima. Hay diferentes tipos de soluciones endovenosas. Tenemos que saber que se llaman, por ejemplo, hay cristaloides, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, la solución, la común, la solución que utilizamos nosotros, la solución fisiológica, es cristaloides, ¿sí? Si sobrecarga de líquidos, o sea que hay que tener cuidado con esto, porque si yo a un paciente hipertenso, yo le pongo esta solución, que es una solución que viene a un goteo, el médico me lo dice que le ponga un goteo de 7 gotas por minuto, y yo le pongo a 35 gotas por minuto, voy a hacer una sobrecarga de líquidos, ¿sí? Y el volumen administrado va a permanecer siempre en el espacio vascular. Quiere decir, en el tercer espacio, usted tiene músculo, tiene tejido celular y tiene tejido y tiene la piel. O sea que el tercer espacio va a estar entre la piel y el tejido celular, ese líquido, ¿sí? Y por ahí de repente ese líquido se extravasa para los demás sistemas y puede hacer una sobrecarga de líquidos, ¿sí? O sea que vamos a tener que saber que el líquido cristaloide es la solución fisiológica, ¿sí? La que viene al 0,9%, también la salina que viene al 0,45%, también la solución de estosa que habíamos hablado, que viene al 0,5%, ¿sí? Lo que hace la solución salina, la que viene al 0,45, va a disminuir la viscosidad sanguínea. O sea, que hace, es más como más liviana la sangrita, pero también puede provocar hipovolemia y puede favorecer al edema cerebral. O sea que cierta cantidad de líquido también puede ir al sistema nervioso central, ¿sí? O sea que no es conveniente, ¿sí? Así que bueno, y la solución destroza
el efecto secundario que hace, por cada 100 mililitros, acuérdense que nosotros va al espacio extravascular, espacio vascular, y también nosotros lo que estamos infundiendo acá, si por ejemplo le pasamos de más a un paciente diabético, o sea, va a aumentar la glucosa en sangre, así que nosotros tenemos que tener sumamente cuidado con todo lo que estamos infundiendo. Después tenemos también que es cristaloide, la solución de lactato, de Ringer lactato, que es una solución que se utiliza para cuando, por ejemplo, hay falta de volumen, ¿sí? Por ejemplo, en quemaduras o en pérdida de volumen, el volumen total del líquido, o sea, sangre, ¿no? O sea que se reponen los líquidos con Ringer lactato. Pero también una sobrecarga puede producir, no puede favorecer, o sea, favorece a la acetoacidosis, ¿sí? Láctica. O sea que hace una perfusión, una hipoperfusión que va a ser prolongada y ¿a quién va a afectar? Al hígado, ¿sí? A la función hepática, a todo, porque acuérdense que todos los líquidos pasan por el hígado, ¿sí? Después eso es más química, ¿no? Pero se rompen todas las moléculas y algunas cosas dicen que el hígado es una fábrica, ¿no? Y el hígado lo puede asimilar o lo puede degradar y también algunas medicaciones también se interactúan en el hígado y algunas en el riñón y también salen por el riñón, ¿sí? Así que hay que tener cuidado porque el lactato se metaboliza y puede producir alcalosis metabólica cuando transfunden volúmenes grandes. La próxima, que sería la 39, bueno, seguimos, ¿esta ya la vimos o no? Cristaloides, seguimos hablando de cristaloides, porque también la presentación de la solución fisiológica es al 0,9, al 4,5, al 7,5. Esta es hipertónica, también empuja líquidos del espacio intersticial hacia el espacio intracelular, ¿sí? Y hacia el espacio vascular. Los efectos secundarios van a ser, si uno coloca en grandes cantidades, o sea, dice, requiere cantidades más pequeñas para restaurar volumen sanguíneo. O sea, se utiliza para eso, pero hay que tener cuidado, porque también dijimos que usábamos también el Ringer lactato para reponer líquido, pero esto dice que restaura volumen sanguíneo en cantidades menores, ¿sí? Aumenta el oxígeno cerebral, ¿sí? O sea que puede llegar a aumentar la PIC, puede hacer una hipoxia cerebral, puede provocar hipernatremia, puede provocar deshidratación intracelular y puede provocar diuresis osmótica. O sea que vaya en otro, no la diuresis que nosotros eliminamos, sino la que queda en el espacio osmótico, ¿sí? En el espacio, en otro espacio que no queda eliminada, o sea que queda retenida, ¿sí? Después tenemos los coloides, o sea que acuérdense que hablamos de cristaloides y ahora estamos hablando de coloides sintéticos, ¿sí? Y estos se llaman dextran, eta-almidón, bueno, que se presentan en pesos moleculares y vienen a veces en pequeñas cantidades, ¿sí? Y se asocian para reducir las plaquetas, la infusión del fibrinógeno. O sea, estos se utilizan en casos específicos. También se pueden utilizar en pacientes que presentaron quemaduras, ¿sí? Se llaman, algunos tienen otro nombre, Macel, Voluben. A ver, fíjate, dame la otra filmina, a ver si no están ahí anotados como con el nombre comercial, por favor. Sí, bueno, los que le había dicho anteriormente son Emacel, Voluben, ¿sí? Y que se utilizan también cuando el volumen, el paciente no tiene mucho volumen en su torrente sanguíneo. Y después están los coloides naturales, los otros eran artificiales, el plasma, ¿sí? La proteína, la albúmina, la albúmina también se puede dar cuando hay falta de albúmina o también cuando hay pacientes que
que se quemaron y perdieron albúmina, que es una proteína, ¿no? O también cuando también sangre total, como dice acá, que se puede administrar sin solución salina, normal y que reduce la exposición del donante, o sea que glóbulos rojos, todo esto, cuando usted ve que hay soluciones con glóbulos rojos, con plasma, con albúmina, con proteína, esos son coloides también, pero son naturales, que viene también del ser humano, porque si nosotros vamos a pasar una unidad de glóbulos rojos, un paciente que hizo una hipovolemia, estamos transfundiendo un coloide natural. Si estamos pasando una albúmina, estamos pasando un coloide natural porque también viene de la vaca o del cerdo, ¿sí? Así que son naturales porque se extraen de personas o de animales. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá están los efectos secundarios por flujo excesivo, que ya habíamos dicho, que se puede producir edema, se puede producir acidosis, tromboflebitis, irritación venosa local, hiperglucemia, eso ya lo dije, y glucosuria. Por ejemplo, como lo dije, si yo, por ejemplo, le paso una solución de cloruro de sodio a un paciente que es hipertenso y se lo paso en exceso, voy a producir también que la presión arterial se le suba, se le aumente. Y si le paso la solución glucosa que tiene, esto tiene azúcar, ¿sí? A un paciente que es diabético, voy a aumentar la hiperglucemia, ¿sí? Así que estos son efectos secundarios por flujo excesivo. ¿Sí? Por eso tenemos un volumen para pasar. Bueno, esto es un poquito de lo mismo que ya vimos, que son los tipos de bombas. Lo pasamos. Esto también lo vimos, se ve que está repetido esto. Esto también lo vimos, los catéteres. Esto también. Más abajo, a ver. El 47 que dice. Bueno, eso sí, hasta ahí llegamos con lo otro. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que serían los cuidados de enfermería cuando nosotros colocamos un acceso venoso periférico, ¿sí? Porque pueden llegar a ocurrir un montón de cosas y que nosotros tenemos que tener un ojo clínico para poder detectar todas estas cosas que están ocurriendo, ¿sí? Pasamos a la 48 y vemos lo que dice. Dice, este procedimiento invasivo consiste en la canalización, esa es la definición que yo le dije, ¿sí? Este procedimiento invasivo consiste en la canalización de una vena con una cánula corta o palomita, bueno, esto no me gusta que lo digan, para acceder al árbol vascular del paciente con una finalidad de poder aplicar el tratamiento endovenoso poco agresivo y de corta duración. Bueno, vamos a decirlo así. Entonces, como les había dicho, es la introducción de un catéter a través de la vena o el vaso sanguíneo con el fin de, ¿sí? De proveer líquidos, electrolitos y todo lo demás. Y el objetivo va a ser canalizar una vena periférica para la administración de la fluidoterapia o la medicación con fines terapéuticos y diagnósticos. O sea, que el objetivo, ¿sí? El objetivo de una venoclisis, de un acceso venoso periférico, va a ser fines terapéuticos, ¿sí? Que este paciente pueda recuperarse, o diagnósticos, ¿sí? Terapéutico para tratar el problema en el momento o diagnóstico para tratar su problema de enfermedad, ¿sí? Bueno, y acá es como un poquito redundante, pero bueno, podemos volver a repetirlo para que a usted le quede claro. Usted tiene ahí una riñonera que puede llegar a tener también una bandeja, ¿sí? Una bandeja, ahí va a poner, ¿sí? El prolongador que yo le enseñé a hacer, ¿sí? El catéter que usted eligió, puede tener el 20, el 18, pues yo siempre me llevo un 18 y un 20, porque voy y miro la vena, pero bueno, por ahí si tengo la suerte de poner un 18, prefiero poner un 18 para que este catéter dure un poco más, ¿sí? El lazo para hacer
digamos, el torniquete, ¿sí? Una jeringa con suerito, ¿sí? Y una cinta para pegar, ¿sí? Dice, recordar entre todos los estudiantes los elementos que requieren para la administración de la medicación de PHP y colocación del acceso, estudien mucho. Bueno, pasamos a la próxima, Jessy. Acá están con números lo que yo le había dicho. ¿Ve? Yo le había hablado en la otra que tenía, acá tiene el 26 que es el blanco, el 24 que es el amarillo, el 22 es el celeste, el 20 es el rosado, el 18 es el verde y el 16 y el 14 es lo que podemos utilizar ya cuando un paciente va a quirófano o si tenemos que poner una yugular en el cuello, vamos a usar un 14, un 16, porque en el cuello también nosotros lo podemos poner, pero bueno, hay que saber la técnica, podemos utilizar, pero tiene que ser un 14, un 16, porque es un vaso bastante profundo, y vemos, porque acá es como que está medio repetido todo, que le quiero explicar todo lo que tengo acá. Bueno, en las zonas anatómicas, ¿sí? Siempre hay que ver el lugar donde vamos a colocar la venoclisis, porque también, está bien, si vamos a un paciente y no tiene nada, vamos a elegir desde la muñeca, ¿sí? Yo casi en el pliegue no pongo porque el pliegue es donde el paciente dobla y si yo no tengo una bomba, si yo tengo una bomba de infusión, eso va a sonar a cada rato y al paciente dobla el brazo y a mí no me gusta, a mí me gusta de la muñeca hasta antes del, digamos, donde dice mediana basílica, y después de arriba, que pasa el pliegue para arriba, ¿sí? De donde dice cefálica, basílica, ahí yo siempre adopto esas venas, mediana basílica, cefálica, pero no en el pliegue, basílica, después del pliegue, ¿sí? A mí, sinceramente, en la mano no me gusta colocar, pero bueno, si llegado el caso no hay en ningún lado y hay que colocar en la mano, se coloca porque, bueno, lo que pasa es que es muy doloroso colocar en la mano, pero bueno, hay pacientes que por ahí no tienen otro lado y tienen en la mano, pero se puede poner, donde haya vena se puede poner. ¿Sí? Yo estoy diciendo lo que a mí me gusta. Por ejemplo, acá donde dice vena, la cubital, ¿sí? Acá donde dice, esto es digamos, una vena que tiene un buen calibre, o sea, si yo quiero sacar sangre para solo sacar sangre y listos, pero es genial esa vena. Pero yo siempre a mí me gusta poner donde dice vena cefálica arriba, ¿sí? Y vena basílica arriba, porque ahí no le molesta al paciente, ¿sí? Y más abajo que dice vena basílica, vena mediana, ahí no, el paciente puede doblar la mano, puede ubicar. Usted siempre vaya y vea y palpe la vena, ¿sí? O antes de colocar, usted vaya, cuéntele al paciente lo que le va a hacer, que le va a colocar un catéter porque tiene que infundir líquido que es para su recuperación, se pone guantes y palpa, pone el lazo y va palpando la vena, cosa que cuando va con todo usted ya tiene la vena seleccionada, ¿sí? Pasamos a la próxima. Dice, la técnica, recuerden entre todos los pasos, la técnica para colocar un acceso periférico, les recuerdo, las intervenciones de enfermería se fundamentan con el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que usted ahora, ya en su segundo año de práctica, va a poder colocar un acceso venoso periférico, pero para eso usted primero tiene que tener la técnica. Usted no puede ir y colocar un acceso venoso si usted no leyó cómo es, si usted no vio cómo es, si usted no conoce los catéteres, no, de improvisado no podemos hacer nada. Por eso nosotros estamos hablando para que usted ya, cuando uno le explica, usted lo pueda leer y después usted lo pueda hacer, porque esa es la idea, que usted pueda aprender la técnica. Cuando vayamos a la práctica, vamos a poder poner vías periféricas. No se haga problema porque este año no fuimos, no pudimos ver, pero yo voy a tratar de todo esto que estamos hablando, que ahora ya es más práctica, porque hasta hace un par de clases hablamos de valoración, yo le voy a hacer llegar fotos de cosas reales, de cómo le voy a pasar video, todo para que usted pueda, digamos,
atar cabos con lo que yo le puedo decir, un poco con lo que le pueda mostrar y usted lo pueda tener más fácil, ¿sí? Porque yo entiendo que usted no está en el campo práctico y se hace difícil, pero le voy a mostrar, porque a veces hasta le puedo decir, sí, limpie con una gasa el brazo y sí, tengo que ver un brazo primeramente, tengo que ver la gasa, pero bueno, yo lo voy a mostrar para que usted pueda, se le pueda resultar más fácil, ¿sí? Pasamos a la próxima. Complicaciones de tipo local, infiltración o extravasación. Esas son las dos cosas que pueden pasar. Infiltración es cuando el líquido pasa, ¿sí? En otro, o sea, se extravasa, o sea, pasa en otros sectores, por ejemplo, en el tercer espacio, ¿sí? O infiltración cuando la venoclisis ya está tapada, ya no pasa el líquido, ¿sí? Entonces el líquido va a otro lugar y ya es, fíjese cómo está ese brazo, está extravasado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pasamos a la otra, a ver. Acá en este momento, cuando tenemos una infiltración o una extravasación, tenemos que agarrar y tenemos que retirar el acceso, ¿sí? Sí, acá usted va a tener que dice causa, manifestación y acciones de enfermería, ¿sí? Cuando pasa esto, hay que retirar el catéter, ¿sí? Y se va a dar por edemas, se va a dar por color, va a ver que está color rojo, está colorado, hay calor en la zona, ¿sí? La medicación no pasa, o si pasa la medicación le duele mucho al paciente, ¿sí? Entonces, las acciones de enfermería, ¿cuáles son en esto? Nosotros tenemos que observar este brazo, este catéter, ¿sí? Y lo importante siempre es que nosotros tengamos una visualización clara, ¿sí? De la zona que vamos donde está colocado este catéter, ¿sí? Que tengamos una zona clara, que podamos ver, ¿sí? Sí, ponémelo en la otra. Las acciones de enfermería, dice observar con frecuencia el sitio de la inserción y las zonas adyacentes a este para identificar oportunamente la extravasación del líquido. Si yo tengo todo tapado con gasa, con cinta, yo no voy a ver nada. Yo tengo que ver la zona donde introdujo el catéter, porque a veces se pierde pericatéter, se agrandó el espacio donde yo introduje el catéter y ese espacio permite que salga el líquido y eso es muy doloroso. Vas a ver que la zona está roja, que está con calor, con color, que va a tener temperatura, ¿sí? Y la infusión se debe suspender automáticamente, ¿sí? Y no reanudarse en el mismo lugar. Yo tengo que buscar, si es, prefiero yo buscar en el otro brazo. ¿Sí? Prefiero dejar descansar ese brazo y prefiero buscar el otro brazo. O sea, siguiendo siempre las reglas de asepsia, ¿sí? Utilizando la técnica estéril para evitar complicaciones. Siempre retiro y limpio, ¿sí? Me aseguro que la cámara del catéter se llene, o sea, una vez que yo coloqué, ¿sí? El catéter, que se llene de sangre, me aseguro, ¿sí? Que el espacio, que esté ese espacio lleno de sangre y ahí retiro, ¿sí? Y tengo que tener cuidado de no presionar en el área antes de retirar la aguja, ¿sí? Yo voy a presionar, ¿sí? Yo una vez que yo, digamos, coloqué, introduje, yo retiro y una vez que voy retirando, a medida que voy retirando, ahí puedo recién apretar, porque ahí voy a sacar la aguja. Acuérdense que la aguja está dentro del catéter y si yo aprieto, estoy apretando la aguja y puedo llegar a lesionar el vaso. ¿Sí? Y tengo que enseñarle también al paciente a detectar y a reportar oportunamente la presencia del dolor, el ardor y el sitio de punción. Más que nada el paciente sabe cuando le duele, más que nada el paciente sabe cuando hay algo mal en su cuerpo. Y cuando el paciente le dice, me arde, me duele, y hay que ir a mirar, ¿sí? No, está permeable, no, hay que ir y mirar porque algo puede pasar aquí, ¿eh? Pasamos a la siguiente. Bueno, acá dice, complicaciones tipo local, reacciones alérgicas. Por ejemplo, esto puede pasar si yo paso por ejemplo, un antibiótico y al paciente le hizo una reacción alérgica, ¿sí? ¿Sí? O es alérgico a alguna medicación.
O sea que yo esto tengo que agarrar y tengo que pasar siempre la medicación despacio, ¿sí? Y también puedo hacer una tromboflebitis. La trombosis sabemos que es un trombo adentro del vaso, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que tratar de evitar cuando ese paciente se le infiltró, cuando ese paciente se le llenó la guía de... Yo, sinceramente, voy a decir lo que yo hago, ¿sí? Yo cuando veo que la guía y la tubuladura, el paciente se fue al baño y está lleno de sangre y trombitos de sangre, yo lo que hago es, yo como soy una persona, una enfermera, que como les estoy enseñando a ustedes, que tengo un prolongador con llave de 3, desconecto, cierro la llave de 3, retiro el catete, retiro la guía que está llena de sangre y de tombo y yo descarto todo y pongo una nueva, porque si yo mando solución fisiológica, pongo solución fisiológica a través de ese trombo, yo no sé a dónde va a ir ese trombo. Entonces yo, por eso le enseño al paciente que cuando va al baño, que cierre la llave de 3, que cierre la perillita. Entonces eso se evita todo esto, ¿sí? Una trombosis, una reacción alérgica a la medicación, ¿sí? Pasamos a la próxima. Bueno, esto ya lo expliqué. Bueno, puede haber una tromboflebitis, ¿sí? Que puede ser por una medicación, una flebitis mecánica, que puede ser porque ya se infiltró la vía, se instaló el catéter, duró muchos días y se extravasó, se agrandó el orificio, o también por una reacción alérgica. Esto ya se lo dejo para que ustedes lo puedan investigar, ¿sí? Que hay medidas que se pueden realizar, tromboflebitis, flebitis mecánica y reacciones alérgicas. Y bueno, lo que expliqué un poquito anteriormente. Pasamos a la 58. Las acciones de enfermería en una tromboflebitis, dice, la infusión deberá de suspenderse en dicho lugar. Seguro, siempre, siempre, siempre vamos a suspender la infusión, ¿sí? Se exige que el lugar de la infusión se cambie periódicamente, por eso hay que cambiarlo, ¿sí? Compresas frías y seguidas, luego apósitos húmedos calientes. Nosotros lo que vamos a poner acá es, dice, compresas frías y seguidas. Puede ser compresas envueltas, vio esos que nosotros tenemos en la heladera del lugar donde trabajamos, esos geles fríos, lo envolvemos en gasas y le ponemos, ¿sí? Y si pasó, también apósitos húmedos calientes, una vez que puse las compresas frías, pero una acción de enfermería son las compresas frías. Compresas calientes, también podrán prescribirse acaso para aliviar el dolor o la inflamación, las compresas calientes. Irrigar el catéter con solución fisiológica después de cada administración de medicamento, infundir goteo lento. Siempre que vamos a infundir goteo lento. Y siempre que yo coloque un medicamento, ya sea un antibiótico, una ranitidina, un Reliberan o lo que yo vaya a poner, yo tengo que lavar esa vía. ¿Para qué? Para sacar, para arrastrar toda esa medicación. Eso es una acción de enfermería, ¿sí? 59. Flebitis mecánica, ¿sí? Dice, fijar el catéter de manera que se evite la movilización, incluso utilizar férulas en caso de pacientes demasiado inquietos o pediátricos. Seleccionar la vena más apropiada y elegir el catéter adecuado de tipo de terapia intravenosa o grosor de la vena y la edad del paciente. Flebitis mecánica sería cuando, por ejemplo, este paciente se mueve y se produce por el movimiento o porque él dobló la mano, justo si yo lo puse en el pliegue, doblaba y yo colocaba medicación, y entonces es mecánico, es por arrastre, ¿no? Es por arrastre de algo, o por ahí por el mismo catéter, ¿sí? Fue lastimando la zona donde estaba colocado ese catéter. Eso es flebitis mecánica. Creo que nos queda una. Acciones de enfermería que van a ser las mismas que la otra. Indicación para suspender inmediatamente la transfusión. ¿Qué es esto? Reacciones. Espera, Jessy, ¿esta es la que sigue? ¿De la mecánica? Esta sigue hablando de lo que son porque decía que tenía tipos de reacciones y una era reacciones alérgicas, la otra era la tromboflebitis. Entonces está explicando lo de las reacciones alérgicas con las acciones de enfermería. Las acciones de enfermería, igual siempre tengan en cuenta esto ustedes, chicos. Siempre que tengan una reacción alérgica o tengan una vía infiltrada o tengan una extravasación, ¿sí?
ustedes tienen que retirar el acceso, ¿sí? Ahora, con respecto a las reacciones alérgicas, sí, puede ser que un paciente le están transfundiendo una unidad de glóbulos rojos y el paciente haga una reacción alérgica. Lo que hay que hacer automáticamente es cerrar la perillita esa que les dije, suspender. ¿Sí? Es suspender. No saquen, suspendan, cierren. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros no sabemos, ¿sí? No sabemos a qué le hizo alergia a este paciente. Si, por ejemplo, esta sangre que le estamos pasando es del factor y el factor de él, ¿sí? Si eso, si no es, si también por ahí en reacciones alérgicas también tienen que controlar cuando le pasan la transfusión de sangre, la temperatura, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, como dice acá, las reacciones menos graves se van a tratar con antihistamínicos. Sí, era alérgico, qué sé yo, a ver, a la dipirona. Y yo le pasé una dipirona y bueno, le puedo pasar y me hizo una erupción, ¿sí? Le puedo pasar una dexametasona, un Benadryl, para que haga, esos son antihistamínicos, para que eso ceda y para que se vaya esa alergia. Pero si es indicado, por ejemplo, se están indicando una transfusión de sangre y el paciente hizo una reacción alérgica por transfusión de sangre, importante es automáticamente suspender. Complicaciones tipo sistémicas, ¿sí? Dice incompatibilidad sanguínea, choque de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Complicaciones sistémicas. Esto quiere decir cuando, por ejemplo, paciente que tiene por ejemplo, es alérgica a la penicilina y yo fui y no sabía y le apliqué una penicilina que estaba indicada y la paciente no dijo, hizo una reacción alérgica. Ella va a empezar con escalofrío, va a empezar con dinea, va a empezar con cianosis y hasta puede hacer un síncope, ¿sí? O sea que yo tengo que tener preparado, ¿sí? Suspender lo que le estoy dando en el momento indicado y ya tengo que tener preparado también lo que es, digamos, dexametasona, Benadryl, todo eso son medicación para todo este tipo de complicaciones, ¿sí? Eso va enseguida, si hace una disnea, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Enseguida le voy a aplicar oxígeno, ¿sí? Si hace una cianosis es porque está con disnea, oxígeno, ¿sí? Y voy a estar preparada para lo que pueda llegar a pasar. Si se hace un síncope, voy a levantar las piernas y voy a ir controlando, ¿sí? Esas son, por eso, fíjense qué complicaciones pueden llegar a pasar. Por eso hay que saber, siempre al paciente se le tiene que preguntar, ¿sos alérgico a alguna, antes de colocar algo, yo siempre le digo, ¿sos alérgico a alguna medicación que vos te acuerdes? No, no me acuerdo a ninguna. Y yo anoche tuve una paciente que era alérgica a la dipirona, era alérgica al yodo, o sea que si le paso, le pongo un catéter y tengo que limpiar con yodo, es alérgica, a la penicilina, a un montón de cosas. Por eso hay que tener cuidado y siempre hay que preguntar a qué es alérgico el paciente. 62. Sistémicas, acá dijimos, puede producirse debido a pruebas sanguíneas cruzadas, imprecisas o debido a la administración negligente de una sangre errónea, como les había dicho. Se administra sangre entera cuando el usuario necesita tanto eritrocitos como plasma. Y choque, una administración demasiado rápida, ¿ve? Esto puede hacer un choque. De soluciones que contengan drogas podría inducir a la reacción generalizada llamada al choque de la velocidad. También, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta cuando pasamos una medicación. Por ejemplo, les cuento un ejemplo. Yo trabajo en servicio de cirugía y bueno, ahí hay muchos con cistitis aguda y bueno, y tienen indicado mucho Reliberan, ranitidina, buscapina simple. Y bueno, y hay que tener cuidado porque cuando pasamos buscapina simple, que se pasa en bolo, hay muchos pacientes que le agarra palpitaciones, ¿sí?
y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, y se le aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, hasta 120, 130, 140 y puede hacer un síncope. O sea que yo tengo que tener cuidado, ¿sí? Y si yo la puedo diluir mejor cuando yo paso esta medicación. Por eso hay que saber qué medicación se pasa y cuál es el riesgo que podemos correr, ¿sí? Y bueno, creo que nos queda la última. ¿Sí? Y las acciones de enfermería, va a ser la observación siempre, 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 durante la parte de la transfusión, si llegamos a poner transfusión de sangre, deberá suspenderse inmediatamente, se deberá verificar el nombre, siempre que vayan a infundir, porque si ustedes tienen un acceso venoso periférico, tienen un plan de hidratación y viene la técnica de hemoterapia y dice, bueno, mira, tengo que colgar una transfusión de sangre, bueno, la técnica lo que hace es colocar la sangre y se va, bueno, después vengo, qué sé yo, pero la observación es nuestra, ¿sí? Tenemos, o sea, de ella es que ponga la sangre correcta, pero si le pasa algo al paciente como una erupción o como algo que no anda bien, es nuestro. O sea que si yo tengo un paciente que está con una transfusión de sangre, yo lo tengo que observar, no puedo agarrar, dejarle la transfusión irme y venía a las 5 horas, no. O sea que si yo veo algo que no va, lo tengo que suspender inmediatamente, primero tengo que verificar que esté anotado el nombre, ¿sí? Que sea para ese paciente, sí, porque algunas veces pasa, chicos, sí, mira, yo le tengo que colocar una transfusión de sangre al paciente de la cama 57. Bueno, mira, decime, tengo que ir a decime el nombre del paciente primero. Orden del, Juan Pérez. Bueno, déjame que yo vea si Juan, nombre del paciente, la orden médica que esté anotado, la ficha y el paquete de la sangre que concuerde con lo que yo verifiqué en la hoja de enfermería, porque muchas veces las chicas, no es por hablar mal de nadie, pero por ahí tienen muchos problemas, están con una cosa, con la otra, vienen y le colgaron la sangre a un paciente que no era el correspondiente, ¿sí? Nos podemos equivocar porque somos seres humanos, pero siempre está bueno que yo trabaje en equipo, que yo contacte. Bueno, decime qué nombre del paciente tiene, decime que yo voy a mirar la hoja de enfermería, voy a mirar, se va a guardar, si se va a refrigerar para analizarse, dice choque de velocidad, o sea que el flujo tiene que ser interrumpido si llega a pasar algo, y en goteo siempre dentro, no que vayan y pasen la sangre a un goteo fuerte porque no es así, ¿sí? Esto sería, creo que hasta acá llegamos, ¿no? Sí, es la última, profe. ¿Terminamos? Bueno, chicos, en el PowerPoint de la clase de la anterior semana, no de esta, lo que subieron esta semana, está primero, segundo y tercero. Este es el tercer PowerPoint, ¿sí? Van a tener el primero, que es, digamos, la presentación de la medicación, el segundo en el modo de administrar, que eso no son difíciles, por eso se lo dejé para que ustedes lo puedan leer y lo puedan cotejar con el COSIER. Y bueno, si llegan a tener alguna duda y la duda es de varios, bueno, lo explicamos, pero no nos podemos extender porque acuérdense que ahora ya tenemos un montón de temas más para hacer, pero quiero el compromiso de ustedes, chicos, porque así como yo me comprometo con ustedes, ustedes se tienen que comprometer conmigo que lo van a leer y van a ver si tienen alguna duda, porque ahora es cuando nos tenemos que sacar la duda. Tampoco puedo hacer dos clases, una de la otra y yo de la otra, porque son muy largas y no vamos a llegar a dar todos los temas. Por eso se lo dejo como tarea para que puedan leer el primero y el segundo PowerPoint, y este sería el tercero, que era el más difícil, y después les voy a pasar todas las fotos que les prometí. Así que hay mucho trabajo por hacer. Así que manos a la obra, les mando un abrazo grande, espero que se haya entendido, y bueno, y si queda algo para digamos, explicar, preferiría que primero escuchen la clase, lo lean y después me pregunten. ¿Alguien tiene ¿Cuántos duda? estamos? ¿Sí? 33 ¿Alguna son. duda, chicos? Bueno, o sea que me Hola, bajó el profe. nivel. Me bajó el nivel. El otro día éramos 55, ahora somos 33. Lo que Bueno, pasa dígame. es que muchos se fueron porque se estaba escuchando muy mal. Ay, no me digas. En realidad yo lo escuchaba bien, o sea, la grabación va a quedar bien, pero Ay, se ellos escuchaban escuchaba mal. mucho.
Bueno, igual estuve, más o menos estoy consciente